Muy buenas noches, damos gracias a Dios por esta reunión, la primera reunión que tenemos en cuanto a la predicación expositiva. Damos bienvenida a todos los grupos de discipulado, iglesias en casa, de los diferentes lugares, y queremos en esta noche empezar a compartir con los hermanos de los grupos de discipulado y de las iglesias en casa lo que el libro de Efesios nos enseña, y empezaremos una serie de predicaciones del libro de Efesios. Permítame orar en esta noche antes de empezar. Gracias te damos, Señor, por esta noche. Queremos pedirte que tú nos guíes con tu Espíritu Santo, Señor, a comprender tu palabra. Este libro de Efesios, Señor, que es rico en la doctrina, en la enseñanza de quiénes somos en Cristo y cuál es el propósito de la iglesia, Señor, en este tiempo. Señor, gracias porque tú nos enseñas en este libro a poder apropiarnos de las bendiciones espirituales, de cómo estar sentados en los lugares celestiales, de cómo andar de acuerdo a la vocación de hijos y de cómo estar firmes en la fe. Señor, queremos en esta noche que tú obres en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, el libro de Efesios. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo desde la prisión, y después de su tercer viaje misionero, él ya había visitado algunos de los lugares, pero cuando nosotros miramos ahí en Hechos, en el capítulo 19, vemos allí el contexto en el que el apóstol Pablo se desenvolvió allí cuando él llegó a Éfeso. La ciudad de Éfeso era la segunda ciudad más importante del Imperio Romano. Después de Roma, Éfeso fue la ciudad más importante en el Imperio Romano. Quizás podríamos decir que otra de las ciudades importantes después de Éfeso era Corinto, pero entre Corinto y Éfeso más o menos se debate la importancia. Ahora, ¿por qué era importante la ciudad de Éfeso, que hoy es Turquía? Sí, Éfeso es la ciudad donde ahora en el presente es Turquía. Pero en el tiempo del apóstol Pablo, esta ciudad de Éfeso era conocida porque culturalmente era muy prominente en el Imperio Romano. Ellos construyeron una de las 7 maravillas del mundo que se les conoce hoy, y que era el templo a Artemisa, o como le conocían los romanos, a la diosa Diana, Diana de los Efesios. Ese templo era impresionante, era 4 veces más grande que el Partenón en Grecia. Entonces, el culto que se llevaba a cabo allí a esta diosa era impresionante. Pero también tenían una biblioteca inmensa allí en la ciudad de Éfeso. Así que por la cultura, la ciencia, era bien avanzada en Éfeso, pero también este culto a la diosa Diana. Por un lado, la gente en Éfeso era una gente muy educada, pero por el otro lado, también era una gente muy superficiosa y muy ignorante, especialmente cuando se trataba de los aspectos espirituales. Ya que, como podemos ver nosotros aquí, en Hechos, en el capítulo 19, vemos de que allí se convirtieron la gente que practicaba la magia y la brujería. Fíjense en Hechos 19, 19 y 20. Dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron,
delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran como 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, a pesar de que esta gente era una gente muy educada y obviamente pues la arquitectura y todo eso que ellos manejaban eran impresionantes, sin embargo, eran muy ignorantes en cuanto al conocimiento de Dios. Y bueno, es muy parecido a lo que nos está pasando ahora en nuestra sociedad. La ciencia ha avanzado, la tecnología ha avanzado. Miren, nada más ni nada menos, ahora puedo estar predicando a través del Internet. Gracias al Internet y gracias a la tecnología. Pero sin embargo, a pesar de que vivimos en un mundo tan tecnológica y científicamente avanzado, hay una ignorancia absoluta de Dios. Y estamos viviendo en estos tiempos. Y tenemos aquí el ejemplo del apóstol Pablo, de que él tenía una confianza en Dios, y ya vamos a estar hablando del apóstol Pablo, una confianza en el mensaje que Dios le había dado a él, que predicaba en el poder del Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios prevalecía. Es decir, que entre la brujería, entre la magia, entre la filosofía e ideas satánicas que existían en ese entonces de las diferentes sectas, en este caso de Artemisa o la diosa Diana, como lo llamaban los romanos, la palabra de Dios prevalecía y la gente se convertía y se convertían y quemaban los libros. Y eso es justamente lo que ahora también puede pasar en la vida de las personas que escuchan el mensaje del Evangelio. Son transformados y dejan de lado sus vicios, dejan de lado sus creencias, queman sus ídolos, renuncian a la brujería y se convierten a Cristo. Y algunos tienen que aún renunciar a la vida religiosa y supersticiosa que han desarrollado a través del tiempo, ya que la mayoría de nosotros que vivimos en los países latinoamericanos estamos sujetos a una de las religiones más poderosas y potentes que domina y controla la mente y el corazón de muchas personas en Latinoamérica, que justamente es el catolicismo. Pero sin embargo, Dios, cuando obra en el corazón y en la mente de las personas, les saca de allí, les transforma y hace que ellos vivan una vida diferente y ellos puedan reflejar a Cristo en sus vidas. Entonces, en Éfeso podemos nosotros imaginarnos allí todo esto que estaba sucediendo. Y dice aquí en Hechos capítulo 19, les voy a leer versículos 8 y 9, dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, y discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. A mí me encanta esto porque el apóstol Pablo, cuando dice que por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo, discutiendo quiere decir debatiendo, interactuando, contestando preguntas que ellos tenían, no quiere decir que peleaban, ¿no? Porque a veces muchos podemos entender esta palabra discutir como pelear. Pero no, lo que Pablo estaba haciendo era presentando la defensa del Evangelio y demostrando por medio de la predicación del Evangelio de que Dios estaba en control de todas las cosas, de que Él era soberano, de que el reino de Dios se vino a establecer aquí, a quedarse con nosotros. Recuerden,
vamos en Marcos, en el capítulo 1, el versículo 14, donde se nos enseña del mensaje de Jesucristo, ¿no? Que es el mensaje que predicó el apóstol Pablo. Dice ahí Marcos 1, 14 y 15, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese era el mensaje que el Señor Jesús había dado. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesús? El tiempo se ha cumplido ya. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy es el día de salvación. Hoy ha llegado la salvación. Hoy ha llegado el Rey, que era Jesús mismo. Y ellos tenían que creer el Evangelio. Lo que Jesús está diciendo aquí en Marcos 1:15 es que el tiempo de cumplirse la profecía ha llegado. Ahora ya lo tienen aquí al Rey. Y crean en el mensaje que él predica, el mensaje del Evangelio. Y Jesucristo, si nosotros estudiamos y leemos el libro de Mateo, vemos de que Jesucristo se demostró ser el Rey de los judíos. Y él vino a instaurar un reino espiritual aquí en la tierra. Cuando Jesús vino a este mundo, no vino para establecer un reino político y terrenal. Jesús vino para establecer un reino espiritual, para librar a los quebrantados de corazón, dice Isaías, para sacarles de la esclavitud, de lo que estaban prisioneros en las tinieblas y en pecado, para dar salvación a los pobres de espíritu. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesús vino para darnos un mensaje de liberación. Y cuando dice aquí, en Hechos, que él estaba persuadiendo acerca del reino de Dios, lo que el apóstol Pablo estaba haciendo era predicando a Cristo. Fíjense en el versículo 4 de Hechos 19, dice: dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Entonces, cuando se nos dice aquí de que Pablo estaba predicando y persuadiéndoles acerca del reino, él les estaba explicando lo que todas las escrituras antiguo testamentarias nos decían en cuanto a la venida del Mesías, en cuanto a la venida de Cristo acá en la tierra. Entonces dice que algunos de ellos creyeron y algunos de ellos no creyeron, maldiciendo el camino, dice el versículo 9, delante de la multitud, y se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces, después que él estaba predicando en la sinagoga y todo eso, pues aquellos que no creyeron, simplemente no creyeron, y Pablo decidió mejor llevarse a sus discípulos a enseñarles la palabra de Dios, a enseñarles la palabra de Dios. Entonces, eso es justamente también lo que tenemos que hacer ahora. Parecería ilógico eso, ¿no? Pero es súper importante de que nosotros podamos discipular a los que quieren ser discipulados. Sí, muchas veces lo que ocurre es que nosotros formamos una iglesia, formamos una organización, formamos digamos, un templo, pero
con gente que no quiere ser discipulada. Y en realidad es preferible hacer lo que hizo el apóstol Pablo, ¿no? Tomar a aquellos con quienes en realidad quieren aprender de la palabra de Dios y quieren crecer en el Señor, quieren crecer espiritualmente. Y eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Fíjese en lo que sucedió con estos discípulos. El versículo 10 de Hechos 19 dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Qué les parece? Hoy es el primer día de predicación expositiva. En 2 años podríamos nosotros alcanzar a toda una provincia. Dice aquí a todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos. En 2 años hicieron un trabajo. Y eso es lo que nosotros queremos, mis hermanos. Que esto que nosotros estamos empezando esta noche a predicar la palabra de Dios expositivamente desde el libro de Efesios, solamente sea el inicio para que ustedes puedan, al igual que estos discípulos del apóstol Pablo, luego compartir en los lugares donde cada uno de ustedes está viviendo, en los lugares donde los grupos de discipulado y las iglesias en casa están. Entonces, el propósito que nosotros tenemos al reunirnos y al escuchar la palabra de Dios es para que esto se expanda. Entonces, eso era lo que estaba pasando ahí en Éfeso. Miremos también lo que nos dice aquí, lo que pasó en Éfeso. Versículo 11 al 16. Dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades de ellos se iban, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de una tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Qué pasó allí en Éfeso? Hubo también guerra espiritual. Por eso vamos a estar mirando en el libro de Efesios, en el capítulo 6, cuando nos describe Pablo que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Por lo tanto, tenemos que también ponernos toda la armadura de Dios. Entonces, es súper importante entender de que hay una guerra espiritual, mis hermanos. Sí. Y muchas veces esta guerra espiritual viene del mundo religioso. Miren, en el versículo 13 dice que eran judíos exorcistas. Así que la religión, mis hermanos, no tiene poder contra el mundo de las tinieblas. Ser religioso no te cubre. A menos que Cristo te libere, nadie te va a liberar. Lastimosamente, muchos se encaminan en principios doctrinales, religiosos, que son humanos y permanecen en las tinieblas y en la esclavitud, engañados
pensando que están haciendo bien. Si nosotros leemos Juan, capítulo 8, versículos 32 al 36, nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el versículo 36 de Juan 8 nos dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué nos quiere decir esto? A menos que Cristo venga a tomar el control de tu vida. Y cuando hablo de tu vida es de tus pensamientos, de tu doctrina, de lo que tú crees. Si Él no viene a tomar el control de lo que tú crees y de lo que tú haces, vas a permanecer en la esclavitud. Fíjese en lo que dice segunda de Juan, en el versículo 9. En la carta segunda de Juan, versículo 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Y eso, mis hermanos, es lo que nos da a nosotros la verdadera libertad. Cristo mismo, las enseñanzas de Cristo, la vida de Cristo. Porque muchas veces me temo de que algunas personas están mezclando el cristianismo con pensamientos humanos o con ideas religiosas y le hacen una mezcla. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Es que van a permanecer esclavos en las tinieblas. Y el apóstol Pablo predicaba claramente, había manifestaciones de estos espíritus, como sé que también hay en el día de hoy. A veces no son evidentes, porque recuerden lo que Satanás hace. Se disfraza como ángel de luz. Y cuando Satanás se disfraza como ángel de luz, muchas personas no tienen el discernimiento para darse cuenta de lo que está pasando. Y muchos son engañados y van tras aquellos que les están liderando con una mezcla de cosas. Y vamos a ver otra cosa que estaba pasando aquí en Éfeso. Versículo 18 en adelante. Muchos de los que habían creído ahí en Éfeso venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta del precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Había conversiones genuinas, mis hermanos. La gente tenía un cambio radical. Recuerden, mis hermanos, el nuevo nacimiento es un evento, no es un proceso. O has nacido o no has nacido de nuevo. Aquí no hay ni medios nacidos, ni casi nacidos, ni estoy considerando nacer de nuevo. No, o naciste de nuevo o no naciste de nuevo. Entonces, mis hermanos, eso era lo que estaba pasando aquí. La gente salía de las tinieblas y era trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Claro, de que inmediatamente ellos ya se dieron cuenta, aunque no eran perfectos, pero ya estaban en la luz y sabían diferenciar entre las tinieblas y la luz.
De ahí la importancia de lo que nos dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y mucho me temo, mis hermanos, de que muchos están tomando leche con agua. Recuerdo en mis tiempos de mi niñez cuando la lechera venía a la puerta de la casa gritando ¡la leche! Y todas las señoras salían a recoger la leche. Solamente que uno de esos días le encontraron a la señora a la vuelta de la esquina mezclando el agua con la leche. Y lo que nos estaba vendiendo era leche adulterada. Y eso es lo que muchas veces está ocurriendo ahora. En las iglesias no se está predicando la palabra de Dios pura, sino que se mezcla con otras cosas, ideas humanas, pensamientos humanos, conveniencias humanas, con marketing, con teología, con ideas psicológicas, etcétera, etcétera. Y se trata de hacer una mezcla de esas cosas. ¿Y cuál es el resultado? Que la gente está convencida, pero no convertida. Que la gente, en lugar de caminar por el camino que el Señor nos está mostrando, caminan por un camino que a ellos les conviene. Y eso es el problema. Entonces, había una conversión total aquí en Éfeso. Versículo 21 y 22 dice, de Hechos 19, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviado a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Y ahí nosotros vemos esto. Y vemos aquí, como les decía, Éfeso era una de las ciudades más importantes y había esta adoración a la diosa Diana. Fíjense en versículos 23, y voy a leerles hasta el versículo 29, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis de que este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con la persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen cosas con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero, la Virgen de Guadalupe. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la gran ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron.
¿Qué les parece, mis hermanos? La predicación de Pablo estaba arruinando el negocio. ¿Tenemos nosotros la iglesia de Cristo o tenemos un negocio, mis hermanos? Pablo no estaba interesado en construir un negocio. Pablo estaba interesado en predicar a Cristo y a este crucificado, predicar el evangelio. Pablo se jugó la vida por predicar el evangelio. Y el mismo testimonio de estas personas a quienes se les estaba destruyendo el negocio, reconocieron que la influencia que había tenido Pablo allí en Asia era grande. Mucha gente se estaba convirtiendo y se daban cuenta que estaban poniendo en peligro la adoración a la diosa Diana. Yo me pregunto, mis hermanos, si las predicaciones que nosotros estamos haciendo hoy están poniendo en peligro al reino de las tinieblas, o no le hacemos ni mella, mis hermanos. Entonces, necesitamos nosotros predicar la palabra de Dios. Éfeso era una ciudad prominente. Y allí vemos que el apóstol Pablo empezó a predicar la palabra de Dios. Y vamos a estar estudiando el libro de Efesios, tomando en cuenta este contexto histórico en el que se desenvuelve y se desenvolvió Pablo. Y Pablo, estando en la prisión, nos escribe esta carta. Algunos escritores o comentaristas en cuanto al libro de Efesios nos dicen de que esta carta es la carta reina del apóstol Pablo. Es decir, que esta es una de las cartas principales. Otros les llaman a esto la carta del tercer cielo. ¿Por qué les llaman la carta del tercer cielo? Porque Pablo recibió revelación directamente de Jesucristo. Y ahí en 2 de Corintios, el capítulo 12, nos dice que Pablo no sabe si en cuerpo o en espíritu fue llevado al tercer cielo, y ahí él recibió revelación. Y las cosas que nos escribe el apóstol Pablo en esta carta de Efesios fue dada a conocer directamente por Jesucristo. Uno de los principales temas que toca esta carta es qué es la iglesia. La iglesia como el cuerpo de Cristo. Y se nos dice que esta revelación le fue dada a conocer a Pablo, no por voluntad humana, sino que fue revelada directamente por Dios. Y es que a Pablo nos dice en Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es decir, que para poder nosotros entender esta carta, vamos también a necesitar de una sabiduría que viene del cielo, de una revelación que solo el Espíritu Santo de Dios puede dar a las personas
para que podamos nosotros entender de qué tenemos en Cristo, de todas las bendiciones que tenemos y de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. A Pablo se reveló este misterio. Dice en Efesios capítulo 3, versículo 2 al 5, dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora os es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces vemos aquí que hubo necesidad de que se revele este misterio que estaba oculto en cuanto a quién era la iglesia. En resumen, mis hermanos, ¿de qué trata la carta de Efesios? La carta de Efesios se divide en tres partes principales. La primera, podemos ver nosotros en Efesios capítulo 2, versículo 6. Dice: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En primer lugar, vamos a estar aprendiendo en esta carta qué significa que los cristianos estamos sentados a la diestra de Dios Padre. Según Efesios 1:3, allí se nos ha dado todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Aquellos que estamos sentados en los lugares celestiales, participamos de todas las bendiciones espirituales y celestiales. Y vamos a estar estudiando cuáles son algunas de estas bendiciones espirituales. En segundo lugar, vemos que la carta de Efesios trata de el caminar cristiano. Una vez que tú ya te has sentado en los lugares celestiales, ahora tú puedes empezar a caminar. Dice capítulo 4, versículo 1 de Efesios: yo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Primero tenemos que aprender a sentarnos para luego caminar. Nos parecería al revés, ¿no? Nosotros primeramente caminamos y ya cuando estamos cansados nos sentamos. Aquí es al revés. Primero tú tienes que sentarte, tienes que apropiarte de quién eres y qué tienes en Cristo para luego poder caminar en la vida cristiana. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 1. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y versículo 2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando nos hemos aprendido a sentar en los lugares celestiales, vamos a poder andar en amor, mis hermanos. Y en tercer lugar, de lo que se trata la carta del libro a los Efesios, es que tenemos que estar firmes en esto que hemos creído. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La tercera cosa, mis hermanos, es que debemos de estar firmes. Firmes en esto que hemos creído. Vestidos de toda la armadura de Dios. Y de eso se trata el libro de Efesios. Podemos decir en una sola oración:
que la idea principal del libro de Efesios es que nos sentemos en los lugares celestiales donde está Cristo, donde ya hemos sido sentados, para que podamos caminar de acuerdo a la vocación de hijos de Dios, para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo en lo que hemos creído. Entonces, eso es de lo que vamos a estar tratando del libro de Efesios y estaremos desglosando cada uno de estos puntos principales. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a seguir el ejemplo en primer lugar. El ejemplo del apóstol Pablo en la predicación de la palabra. Si vamos a aplicar algo de este sermón, que sea el seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Darle a la palabra de Dios la importancia que tiene. En segundo lugar, mis hermanos, apropiémonos. Mirémonos sentados con Jesucristo en los lugares celestiales. Apropiémonos de su autoridad y de su poder que ya se nos ha sido dado a nosotros. En tercer lugar, caminemos, mis hermanos. No nos quedemos simplemente en teorías. Uno de los males que la iglesia de hoy tiene es que hay tanta enseñanza, tanta información, tanta instrucción y no hacemos nada con eso. Aprendamos a caminar. Y en tercer lugar, no nos dejemos mover en lo que hemos creído. Que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas. Nos estaremos mirando el próximo domingo a las 6 de la tarde. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, gracias te damos por todo esto. Obra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos